Sí, así como lo escuchan, la reina del pop latino, la artista latina más vendedora de todos los tiempos, Shakira, está de vuelta. Después de 4 años de haber lanzado su última producción El Dorado, con la que logró colocar de moda temas como La Bicicleta y Chantaje, así como alcanzar millones de copias de su disco y una gira mundial exitosa en el 2018, pues para este 2021, más exactamente el pasado 16 de julio, la colombiana estrenó el sencillo líder del que será su 12º álbum de estudio, Don't Wait Up. Disco del que no se conocen muchos detalles aún, del que aún se desconoce el nombre y su fecha de lanzamiento oficial. Sin embargo, los Shakira fans, mientras se anuncian más detalles del S12, disfrutan y colocan poco a poco de moda este nuevo tema. Hoy en Panorama Pop hablaremos de esta nueva canción, de su letra y detalles de la misma. Yo soy Buda, empecemos. Desde el 2014, año en que lanzó su álbum homónimo Shakira, bueno, más exactamente desde el 2016 que lanzó la banda sonora de Zootopia, Try Everything, la colombiana no lanzaba música en inglés. Se había enfocado tanto en su público latino que incluso muchos llegamos a pensar de que ya lo de cantar en inglés era cuestión del pasado. Con Don't Wait Up, una canción pop con mucha influencia de sintetizadores ochenteros que están muy de moda en lo que es la música actual, como lo escuchamos en artistas como The Weeknd, Dua Lipa, entre otros, Shakira apuesta nuevamente por entrar en el mercado anglo, que también le ha dado muchos logros en su carrera. Esta canción, Don't Wait Up, la ha escrito junto con Emily Warren e Ian Kirkpatrick y producida junto con este último, productor destacado por haber trabajado con Dua Lipa y Selena Gómez, entre otros. Y se nota claro está su influencia en lo que es esta canción. Una canción muy pop con influencia dance, electrónica y, como ya lo dije antes, también tiene influencias medio ochenteras que hacen que se conviertan en un ritmo bastante pegajoso y que no logre salir fácilmente de tu cabeza. Cuando menos te lo esperas, estás tarareando el coro. Un bombazo de canción que se espera que suene durante este verano, que tanto le hace falta un hit musical. En cuanto a la letra, Shakira empieza recordando esos momentos felices que ha tenido con su pareja, pero al parecer están teniendo algo de problemas o sencillamente ella está en esa etapa en la que necesita un poco de tiempo para hacer cosas ella sola, sin él, y que eso necesariamente no significa que hay otra persona. Así le dice que no dé rienda suelta a su imaginación y sus celos, sino más bien que ella necesita su tiempo y espacio para, digamos, colocar sus ideas en orden. Para la segunda parte de la canción se hacen evidentes los problemas que tienen como pareja, con detalles como que parece que él presta más atención a su teléfono que a ella, o que ni siquiera se da cuenta de cuando ella se arregla para él, a lo que ella dice que necesitan definitivamente ambos su espacio a ver si este problema se arregla. Y termina hablando en el bridge de la canción de que ella sigue enojada con él y que desearía dejarlo a ver si se da cuenta o reacciona a lo que está pasando con ellos como pareja. Una letra que quizás no es de las más profundas, hablando líricamente de Shakira, pero que deja este mensaje claramente. El video de la canción fue filmado en las playas de Tenerife y fue dirigido por Warren Fu, director norteamericano que también ha dirigido videos para Doja Cat, para Dua Lipa, para Daft Punk, The Weeknd, entre otros. Un director súper de moda actualmente. Esta canción, a 4 días de su lanzamiento, tiene más de 5 millones de vistas en YouTube y más de 2 millones de reproducciones en Spotify. Quizás no son las cifras más asombrosas de Shakira, ya que se siente como que no ha sido fácil asimilar el nuevo giro musical que nos muestra Shakira en esta nueva era que empieza, pero sí es cierto que es una canción pegajosa, como ya dije anteriormente, y que va ganando a medida que se escucha más y más. Así que Shakira fans, a escuchar la canción, a ver el video, a reproducirla
Y coméntenos aquí en la caja de comentarios qué esperan en realidad de esta nueva era musical del S12 de Shakira. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like o un comentario, así como suscribirte también a nuestro canal de YouTube. Igualmente seguir nuestro podcast Panorama Pop en las plataformas de escucha. Estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y Apple Podcast. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Yo soy Buda y nos vemos en nuestro próximo video.